como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro celestial. Cómo fuimos lavados por la sangre del Cordero. La noche de hoy va a ser una noche de muchas preguntas. La primera es el título de la prédica. Bienvenidos a todos los que se conectan por internet. Que Dios los bendiga. Y la primera pregunta es: ¿dónde están los otros 9? Así se llama la prédica. Y yo les empiezo haciendo preguntas que me he hecho en estos días. ¿Cuántas veces nos paramos y ayudamos a alguien, por ejemplo, a cambiar una rueda, a esa señora que no se puede bajar del auto porque no puede caminar, o ayudamos a alguien charlando con esa persona porque está con la necesidad de contar algunas cosas, o le dimos el asiento en el colectivo a una persona? Seguro que me van a decir que alguien hizo algo por el estilo, ¿no? Y seguro que esa persona, agradecida por lo que nosotros habíamos hecho, nos dio las gracias. Nuestro amor al prójimo fue contestado con un espíritu de gratitud, ¿sí? Es muy importante que vos y yo, si vamos a cumplir con el mandamiento de Jesús, demos ayuda al prójimo, amemos al prójimo y que tengamos un espíritu de gratitud a su vez, porque cuando vengan a ayudarnos a nosotros, ser agradecidos. Y agradecidos igualmente con Dios, o fundamentalmente con Dios, porque Dios todo lo hace por gracia. Gracia quiere decir sin que lo merecemos. Hay personas que vivieron en tiempos de Jesús, ¿sí?, que Jesús era un peregrino, un caminante, no tenía un lugar fijo, no tenía una casa. Y estas personas que vivieron en esos tiempos se dividían en muchos grupos sociales. Y había un grupo que tenía una enfermedad muy compleja, tanto en lo físico como en lo social, como en lo religioso, porque era una enfermedad que los discriminaba. Se llama enfermedad de Hansen, así se llama médicamente, pero se lo conocía desde la época de Moisés como lepra. La lepra es una enfermedad terrible, extremadamente contagiosa, afecta la piel, los órganos, deforma a las personas, sus pelos se vuelven blancos, los cartílagos de la nariz y de las orejas se atrofian, la cara toma forma como de león, ¿sí? Pierde sensibilidad la persona, le aparecen nódulos, parece como que los pómulos se le salen para afuera y tiene una tendencia a que se desprendan partes del cuerpo, o se le caía una oreja, o la nariz, o una mano. Y estamos hablando de se le caía, pero hoy en día todavía hay muchos casos de lepra. Por suerte, hoy en día hay tratamientos para la lepra. Estas personas enfermas de lepra podían durar entre 5 y 20 años, ¿sí? Y en ese momento no existía ningún tratamiento. Pero lo que era peor, existía en la ley, en Levítico,
cómo tenía que ser tratado un leproso. Levítico 13:3, vamos a leer 2 versículos o 3, dice que el sacerdote, esto es, fíjense cómo lo diagnosticaba, el sacerdote miraba la llaga en la piel de la carne y si el pelo en la llaga se había vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Y más adelante dice, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, embozado es con la cara tapada, y va a ir pregonando inmundo, inmundo, todo el tiempo que tuviera llaga. Será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. A ver, muchas veces nos han dicho indirectamente inmundo cuando nos discriminan. Bueno, este grupo, por tener la enfermedad, era muy discriminado. Y por otro lado, en todo el Evangelio y en la teología más clásica, se asocia a la lepra con el pecado. El pecado nos separa de la gloria de Dios. Nos separa de su presencia. Dios se aparta de aquellos que son pecado. Dios se apartó de Jesús cuando Jesús estaba colgando en la cruz y cargó con nuestro pecado. Porque Dios es santo y no puede estar en presencia de un pecador. Entonces, como se lo catalogaba como pecador, ¿sí?, era separado, igual que vos y yo, de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Era separado de la sociedad, vivía en unas cuevas que se llamaban leprosarios, en las afueras de la sociedad, y cuando comían las sobras, no se podían acercar mucho, y si alguien venía de lejos tenían que gritarle inmundo, inmundo, para que nadie se acerque. Obviamente que no podían ir a la iglesia, obviamente que perdían su familia, obviamente que si tenían hijos se alejaban de sus hijos, ¿sí? O sea, prácticamente era un muerto vivo. Y la persona que está en el mundo, que está en el pecado, es un muerto espiritual. Es un muerto espiritual. Es como si fuera un leproso. Ese que está en el mundo que no tiene a Cristo, ese es el que nosotros tenemos que ir a buscar para sanarlo de la lepra. Amén. En el Antiguo Testamento tenemos algunos casos relatados. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos. Naamán, el sirio. La mujer de Naamán se enteró que había un profeta, ¿sí?, que se llamaba Eliseo y que curaba. Entonces lo fue a ver. Y Eliseo, sin salir de la cosa, sin salir de su lugar donde estaba, le dijo que vaya y se meta 7 veces en el Jordán. Imagínate, el sirio no, dijo, hacelo, no te cuesta nada. La 7ª vez que se sumergió salió limpio. El otro que recordamos es Giesi, el ayudante de Eliseo, que como Naamán le quería regalar un montón de cosas porque lo había sanado y Eliseo no quiso, Giesi fue por el costado y le dijo, dámelas a mí. Entonces la lepra fue a parar ¿a quién? A Giesi, como castigo por haber cometido ese pecado. La hermana de Moisés, María, en un momento murmuró contra su hermano, en contra de su hermano,
la nube que iba arriba del tabernáculo se alejó por un rato y ella quedó cubierta de lepra. Esos son algunos de los casos. Por eso esta enfermedad producida por el pecado, producida por desobedecer, si nos ponemos a pensarnos, ¿se dan cuenta que a nosotros nos pasa eso? Que desobedecemos muchas veces, que nos apartamos de Dios y no obedecemos lo que Dios quiere para nosotros. Y ustedes me van a decir, ¿cómo sé lo que Dios quiere? Buscarlo en la palabra, buscarlo en la oración, anda a la profundidad. Pedí perdón por los pecados. En esa época los leprosos, por más que pedían perdón, no podían ser limpios. Nosotros hoy vivimos la gracia y el Señor Jesucristo es nuestro juez y es a quien le podemos pedir a través del Padre y en su nombre que nos perdone los pecados. Amén. Hoy quiero que vayamos a reflexionar un poquito sobre cómo cultivar ese espíritu de agradecimiento. Cómo ser obediente ante Dios, que nos dio a su Hijo para que tengamos vida eterna. Y nos da gracia abundante y nos libre y nos quita la lepra del pecado con su sangre, con la sangre del Cordero inmolado. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, y dice así como título: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús, como dijimos al principio, fue un peregrino que iba siguiendo un camino establecido desde antes de la creación, y ese camino lo llevaba por todos los lugares donde su padre le había marcado que tenía que ir. Y él iba, dice la palabra, a pasar entre Samaria y Galilea, rumbo a Jerusalén, rumbo a la cruz del Calvario. Y al entrar en esa aldea, los 10 leprosos se quedaron lejos para no contagiarlo y le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense qué maravilloso, ¿no? La palabra maestro que se usa en el original griego es una palabra que se llama epístate, que significa jefe, amo. ¿Es tu jefe y es tu amo Jesús? Para mí sí. Y tiene sinónimos. Otra palabra que es sinónimo de epístate es kurios. Kurios es señor o dueño. Y otra es déspota. Déspotes, gobernante absoluto. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿es tu jefe? ¿Es tu amo?
¿Es tu Señor, tu dueño y es tu gobernante? Sí. Gloria a Dios. Para los 10 leprosos, Jesús no era cualquiera. Los 10 leprosos sabían que Él era el maestro, era todo eso para los 10. Era el que habían escuchado que tenía el poder de curar todas las enfermedades, era el que podía revertir los peores diagnósticos, ¿sí? Y era inclusive el que había levantado a los muertos y les había devuelto la vida. Pregunta, ¿quién es Jesús para vos? Vuelvo a preguntar, ¿es tu maestro? ¿Es tu dueño? ¿Es tu Señor? ¿Es el gobernante principal de tu vida o el único que gobierna tu vida? Cuando vos y yo pasamos por los problemas que parecen imposibles, ¿a quién ponemos por primer recurso? ¿A nosotros o a Jesús? Y yo te puedo asegurar que cuando los pones en la mano de Jesús, las cosas se hacen según su voluntad. Y podés decirle, pero Señor, ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué esto? Porque son 40 días de desierto. El día 41 vas a ver la bendición. Ponemos como primer recurso siempre a Jesús, no solo para sanidad espiritual, sino también para santificación, para nuestra transformación. ¿Dejamos que Jesús transforme nuestro carácter y nos vaya santificando progresivamente? Para transformar de manera radical lo que nosotros vemos como un problema. Jesús cambia nuestro pensamiento, Jesús nos fortalece espiritualmente, nos da fortaleza emocional. No hay nada terrible que pase en tu vida, en mi vida, que no pueda hallar que Jesús es el Salvador, y es el sanador, y es el curador. Y lo hace a su manera. En el versículo 14... le podría haber puesto las manos, le podría haber hecho No, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Una forma rara. Jesús no se puso a orar, no los tocó, no les puso nada encima, pero él usa su método. Y el método que usa tiene el mismo fin. ¿Y por qué hizo esto con los leprosos? Por dos causas. Vamos a analizarlo. Primero, para que pongan su fe no en la forma en que iba a sanarlos, sino en Jesús, en el autor de la sanidad. ¿Sí? Y segundo, para probar qué grado de fe tenía. Id y mostraos a los sacerdotes. Les pide obediencia antes de ser sanados. ¿Obediencia a qué? A su palabra. Si Jesús te dice, andá y mostrate a los sacerdotes, hacelo. Esa obediencia. Y nos dice lo mismo a vos y a mí. Porque o caminamos por fe o caminamos por vista. Muchas veces vemos a un evangelista poniéndole las manos, todos se caen. Eso es vista. Caminemos por fe. Y la fe necesita obediencia. Obediencia. Vos y yo necesitamos ver para obedecer a Jesús. ¿Necesitamos estar sanos primero para después obedecerlo? No. Porque Dios solo nos pide que confiemos en su palabra. Aún antes de que nos dé lo que pedimos,
quiere que confiemos en su palabra. Lucas nos cuenta que ellos, los 10, obedecieron a Jesús, creyeron en su palabra. Ellos tuvieron fe. Ahora Jesús les ordenó hacer eso y eso tenían que hacer. Y dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Pero vamos a estudiar un poco cómo fue el milagro en nuestras vidas, el que vos y yo necesitamos. Lo único que Jesús pidió es fe y obediencia. ¿Vamos todos juntos? Fe y obediencia. No es tan difícil, pero por lo general no somos tan obedientes, o a veces se nos cae abajo la fe. Vos y yo, pregunta, ¿cuánta fe y obediencia ponemos cuando tenemos un problema en la vida? ¿Cuánta fe y obediencia ponemos en Jesús? ¿Cuánta fe y obediencia ponemos en los proyectos, en los negocios que tenemos, en nuestro trabajo? ¿Cuánta fe y obediencia ponemos en Jesús para que nos ayude a remontar nuestro matrimonio que está tambaleando? ¿Cuánta fe y obediencia ponemos para ir y pedirle perdón a esa persona que hace muchísimo que tendríamos que haberle pedido perdón, pero que no le pedimos perdón, porque estamos llenos de orgullo? Acuérdense que el primer pecado fue Satanás, que siendo un ángel precioso, se llenó de orgullo y quiso ser más que Dios. ¿Cuánta fe y obediencia ponemos? O decimos, Señor, cuando me hagas el milagro, yo te voy a servir. Mientras tanto, ni se te ocurra. ¿Sabes qué? No vas a servir nunca. No es así. No es así. Nuestra guía de obediencia y de fe no es lo que Dios hará. Nuestra guía de obediencia y de fe no es lo que Dios hará. Nuestra guía es obedecer lo que Él ya ha revelado por la palabra. Volvemos a esto. Acá están todas las revelaciones para nuestra vida. ¿Y cuánto leemos de esto? ¿Y cuánto escuchamos de lo que Dios nos dice acá? Obedecer lo que Dios reveló en la palabra. En Deuteronomio 29, Moisés dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Todo lo secreto es de Dios, pero Dios nos reveló en todos estos libros puestos en una Biblia o biblioteca las revelaciones que tenía para nosotros. ¿Para qué? Para nosotros, para nuestros hijos y para que cumplamos lo que está ahí. ¿Cuánta obediencia tenemos? Ahora, los leprosos clamaron misericordia y Dios le dio misericordia. Y si le dio misericordia es ¿por qué? Es por gracia. No porque se la merecían, no porque me dio pena, es por gracia. Y la magnitud de su misericordia alcanza para sacarles completamente la enfermedad, la lepra. Y así también la misericordia de Dios alcanza para sacarte a vos y a mí todos nuestros pecados, todos, hasta los más ruines y hasta los más viles de nuestros pecados. Pero solo uno de ellos, uno solo de los 10, volvió a Jesús y lo adoró. Solo uno demostró fe en Jesús. ¿Y los otros? ¿Y los otros 9? Vení, Ale. Los otros 9 se fueron corriendo a los sacerdotes para que los declaren puros. Dice Levítico
que no lo vamos a leer, si quieren léanlo, dice que cuando el leproso se curaba o parecía que estaba curado, tenía que ir al sacerdote. El sacerdote lo tenía que revisar. Decir, wow, parece que está curado. 7 días escondido, encerrado. A los 7 días lo volví a revisar. Parece que va bien. 7 días más. Y si se le iban todas las llagas, lo declaraba puro. Me imagino que esos 9 tenían una ansiedad terrible por ser declarados puros. Por eso fueron a los sacerdotes. El proceso era largo. Tenía que pasar todo eso. Tenían que permanecer aislados. Y si los declaraban puros, podían volver a su casa. Podían volver a tener sus propiedades. Podían ir a jugar con sus hijos. Podían volver a sus costumbres religiosas. Podían entrar de nuevo a la sinagoga. No les importaba quién los curó. Solo querían volver a su vida social y a su vida religiosa. Y eso no es tener fe y obediencia. Ese es el que viene a la iglesia como un hospital, porque está pasando por un momento malo, ¿sí? Y después de que mejoró, de que su matrimonio mejoró, que todo va bien, dejan de venir. ¿Me entienden? Dios quiere que tengamos fe, pero también quiere que seamos obedientes. Y si yo parezco un martillito remachando, recuerden estas 3 palabras que son fe, obediencia y arrepentimiento. Fe, obediencia y arrepentimiento. Dios quiere que seamos siervos inútiles, igual que Él. Jesús se humilló y se convirtió en un hombre. Se encarnó. ¿Para qué? Para servirte a vos y a mí. Para servirle a los 10 leprosos. Para servir a la samaritana en el pozo de agua. Para sanar al sordo. Para tocar la oreja de Malco y volver a ponérsela en su lugar. Para amar al prójimo. Dios quiere que seamos siervos inútiles, que nuestra vida refleje la vida de Cristo. Ahora, ¿qué hizo que el leproso regresara a Jesús? Dice el versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él dijo que Jesús lo había sanado. ¿Y eso qué significa? ¿Que los otros eran ciegos? No. Veían con los ojos que estaban sanados, pero eran ciegos espirituales. En cambio, el que volvió, ¿era un ciego espiritual? No. Tenía el espíritu bien abierto. Los que se fueron eran religiosos. Eran tipos que solo querían cumplir con la ley, que solo querían ir a que los declaren puros. Y el único que volvió ni siquiera era un judío, sino que era un samaritano. Saben que los samaritanos y los israelíes no se llevaban bien. ¿Por qué? Porque como ellos estaban bastante lejos de Jerusalén, ¿qué hicieron? Se hicieron un templo, ¿sí? Entonces, ese templo lo usaban para adorar a Dios. Pero se fueron entremezclando con otras etnias y empezaron también a adorar a dioses paganos. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran cualquier cosa. Pero para Jesús no le importa si vos y yo somos samaritanos. Y no le importa si somos pecadores. Le importa si nos arrepentimos, si somos obedientes y tenemos fe. Y el samaritano
vio. ¿Qué vio? Vio la misericordia infinita de un Dios que lo tenía ahí, lo reconoció y volvió a adorarlo. Reconoció la deidad, la divinidad de Dios, de Jesús. Tenía fe salvadora y los otros no tenían fe salvadora. ¿Pero por qué fe salvadora? Porque la fe salvadora se manifiesta en el corazón, no con los ojos, en el corazón. Los otros 9 adoraban al mundo, a la religión, a todo lo que nos da la sociedad. Y acá está la dicotomía, como quien dice, yo tengo un profesor que es colombiano y en vez de decir, dice, acá hay una encrucijada, una Y. Y todos escuchábamos, ¿qué? Claro, una Y, 2 caminos. La fe en Jesucristo o lo que te da el mundo. ¿Sí? Una dicotomía. El mundo nos da muchas cosas, muchísimas. Pero si vos tenés esa fe salvadora, ¿sí?, te apartás del mundo, de la religión, de la sociedad que te inunda, que te llena de cosas. El iPhone 17, pero mañana sale el 18, pero pasado mañana me gasto 2 millones en comprarme el 19. ¿Qué somos? ¿Qué necesitamos? ¿Tenemos casa? ¿Podemos dormir bajo un techo? ¿Podemos comer? ¿Qué más necesitamos? El resto es un agregado. Y el resto también es de Dios. Todos aquellos a los que Dios salva se convierten en adoradores, como el samaritano. ¿Vos y yo somos adoradores de Dios? Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es, traducido, chicos, falta poco, queda poco tiempo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Parece un trabalenguas. La fe salvadora se manifiesta en una vida de agradecimiento. Y yo agradezco cuando adoro, alabo y cumplo con la palabra de Dios. Dice el versículo 16 de Lucas que este samaritano, que ya estaba limpio, se postró rostro en tierra dándole gracias y era samaritano. ¿Y los otros por qué no lo hicieron? Porque no tenían ojos espirituales. Porque los tenían tapados. ¿Con qué? Con la religiosidad, con lo que el mundo nos da. Y si vuelvo a repetirlo, es porque quiero que nos lo metamos en la cabeza. No nos dejemos engañar por el mundo. Porque dice Jesús, yo ya he vencido al mundo. ¿Cuántas bendiciones recibimos todos los días y disfrutamos y no adoramos a Dios ni le damos gracias a ellos, por ellos? La fe salvadora se manifiesta en una actitud completa de agradecimiento a la misericordia de Dios. En el versículo 17 dice que Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe me ha salvado. Mi fe me ha salvado. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús hoy. Pregunta. ¿Tenés fe? ¿Le das gracias a Dios por todo lo que tenés? ¿Vamos a ser salvos por nuestra fe? Pensemos un poquito.
¿Tenemos fe para ser salvos? Fue un samaritano, no fue un judío, el que volvió a adorarlo. Los samaritanos eran considerados por los judíos indignos, no puros. Fíjense, eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Eso es como que aquel samaritano que estaba en el monte Gerizim, en su templo, adorando, no era digno de poder venir a Jerusalén y entrar en la sinagoga o en el templo. Pero ese samaritano es el mismo que cuando todos pasaban al lado de el que estaba lastimado porque lo habían robado, no porque se iban a contaminar, no porque tengo que llegar a la misa, que tengo que llegar al culto, no porque tengo que ir a... Y ese samaritano fue el que lo agarró, lo llevó, lo curó, le dejó plata. ¿En algún momento te sentiste indigno como el samaritano? ¿Vos te sentís pecador, sucio, maltratado, despreciado por la sociedad? Queridos amigos, el Evangelio de la gracia llegó para todos, no para algunos. Llegó para vos y para mí. Llegó para el judío y para el samaritano. Llegó para todos. Para los inteligentes y los exitosos, para los que sufren, para los que tienen una vida miserable, para los que les faltan los medios para vivir dignamente. Llegó para todos. El Evangelio, la buena nueva, vino para todos. Porque todos, los buenos y los malos, los que creen que son fracasados, pero los que son exitosos, el que está sano, el que está enfermo, todos son abrazados por Jesús. Todos son abrazados por la gracia. Todos. Y solo por fe. Solo por fe. El Evangelio vino para que todos estemos nivelados en una misma posición. Somos todos pecadores destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. No somos dignos de nada. Esa es la gracia. No somos dignos de nada, pero Jesús vino a darnos todo. Todo. Y el samaritano seguro que se sentía indigno de recibir esa gracia. Igual que esa persona que alguna vez ayudaste en el colectivo, o esa señora que le diste el asiento y te agradeció. Por ahí no se sentía digna de que vos la ayudes. Por eso el samaritano volvió a agradecer a Dios. Pero los otros ciegos espirituales no volvieron. Porque ellos sí pensaban que se lo merecían. Y el samaritano estaba seguro que no era merecedor. Hermano, Jesús vino a sanarnos de nuestra lepra. La lepra del pecado. Vos y yo somos leprosos, igual que el samaritano, al cual sanó físicamente, pero cuando le dijo levántate, también lo salvó, le dio la salvación. Y hoy te viene y te dice, andá. Y cuando vos volvés a postrarte y adorarlo, te dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado. ¿Cuántos somos de agradecidos con Dios? Realmente, quiero que se lo pregunten. Y si realmente lo somos, pero vamos a convertirnos en tremendos adoradores, ¿no? Vamos a servir en la iglesia sea donde sea, aunque sea vamos a ir a limpiar el picaporte de la entrada del baño.
¿verdad? Vamos a salir y vamos a amar al prójimo, inclusive al borracho que está ahí en la esquina y que apesta. Vamos a dejar de robarnos las cosas de la iglesia. ¿Cómo? Sí, se roban cosas en la iglesia. En esta iglesia, Vamos a caminar todo el día de la mano de Dios. ¿Realmente somos agradecidos? Le agradecemos con la boca, con todo nuestro ser, con cada una de nuestras actitudes. ¿Cuánto de agradecido estoy de que Dios me haya salvado? ¿Y cómo lo traduzco con mi vida, con mi accionar? ¿Cuántas veces doy un abrazo al que veo que está medio ahí caído? ¿Cuánto hago en la iglesia? ¿Cuánto adoro a Dios? ¿Es mi anhelo aprender la palabra? Para ver las revelaciones de las profecías que Dios tiene para mí, para mis hijos, para mi familia. Dios nos ha colmado a vos, a mí, de bendiciones abundantes en la vida. Tenemos salud, tenemos familia, tenemos hijos, amigos, techo, cama, comida. ¿Qué más necesitamos? Y todo eso no lo tenemos por nosotros. Tenemos que cambiar la mente, lo tenemos por Dios. Porque Él es el dueño de todo y es el dueño de mi vida y de tu vida. Y es el que a la mañana te devuelve el espíritu para que puedas vivir un día más. Y es el que un día va a decir, bueno, hasta acá llegaste y te vas a ir al cielo. ¿Para bien o para mal? Con todo esto, le agradecemos a Dios. Y si estamos agradecidos, se traduce en nuestra vida poniendo a Dios primero, primero en el trabajo, primero sobre todo, primero en nuestro matrimonio, primero en cada área de nuestra vida, confiando en Él. Si vos tenés esa fe salvadora, se tiene que traducir en una plena satisfacción de vivir siempre agarrado de la mano de Dios. Quiero que Dios haga que cada uno de nosotros medite en la horrenda enfermedad que tenemos, en la lepra del pecado que nos ensucia, que medite que el poderoso Jesús es nuestro Salvador, que vos y yo meditemos en cuál es nuestra actitud con Dios y que esa actitud sea agradecida día tras día para que crezca la fe sanadora y salvadora como creció en el samaritano. Agradecidos siempre por lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que Dios hizo con nosotros, por nosotros y en nosotros. Lo que Dios hizo con nosotros, por nosotros y en nosotros. Solo nos pide 3 cosas: fe, obediencia y arrepentimiento. Dios pide poco y nos da mucho. Nos da todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esta noche quiero orar por ustedes. Quiero que ahí donde están se abracen, se toquen, se agarren de la mano, porque somos hermanos, porque amamos al prójimo como a nosotros mismos.
Y vamos a pedirle a nuestro amado Padre, Señor, quiero agradecerte por habernos sanado de nuestra lepra, por el proceso ese tremendo de santificación que estamos viviendo. Te quiero agradecer por la salvación, por la vida eterna que no merecíamos y nos diste. Te doy gracias por la cruz y por tu Hijo que murió en ella, cargando todos nuestros pecados, los que cometimos, los que cometemos hoy y los que vamos a cometer, por sanarnos de nuestra lepra. Deseo mostrártelo, Señor, deseo mostrártelo cambiando mi vida, sirviendo, amando al prójimo. A vos, Padre amado, sea toda la gloria, toda nuestra adoración y toda la alabanza, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Punto de encuentro, nos abrazan con fervor. Aquí somos contenidos con el puro amor de Dios.